hemos, pues, aquí el maestro, le estoy diciendo que hace 15 años fui a una de sus últimas presentaciones en Bogotá, y le digo que era muy niña y él me dice que era su papá el que estaba en el concierto. Muy bien, maestro. Lo hemos esperado en Colombia por años. Un cantautor capaz, como pocos, de conmover con su poesía, su voz y su guitarra a todo un pueblo. Sus canciones han moldeado la sensibilidad de varias generaciones de oyentes. Cantante, poeta y trovador. Pocos músicos logran al mismo tiempo un reconocimiento artístico y el cariño de la gente. Silvio ha llevado a la canción a desarrollos inéditos. Representa la integración y el equilibrio entre la expresión artística y el pensamiento cultivado. Cada grabación de Silvio es un clásico y sus canciones ya hacen parte de nuestra memoria sonora. Su creatividad sigue vigente como se demuestra en su nuevo disco, Segundo Día, Segunda Cita, que contiene una canción dedicada a la artista chilena Violeta Parra y otra titulada San Petersburgo, basada en una historia inédita del escritor colombiano Gabriel García Márquez, a quien conoció durante un viaje que realizaron juntos a México. Entonces, queridos maestros, precisamente es muy importante hoy en este congreso, en este panel sobre músicas iberoamericanas, hacerles algunas preguntas o reflexiones para abrir este diálogo. Hoy hemos reiterado que nuestras músicas son el símbolo de la diversidad de nuestros orígenes y de nuestra historia. Precisamente nuestras músicas son la representación de la influencia africana, indígena, europea, y definitivamente no podemos arrancar a mirar el presente sin mirar de dónde venimos. Y por eso la primera reflexión que quisiera situar es cómo analizan ustedes las raíces musicales y los fundamentos de nuestras músicas iberoamericanas. Entonces, le quisiera dar la palabra al maestro Rodolfo Medeiros. Buenas noches, bienvenidos a este encuentro. No es fácil analizar la sustancia de la que está hecha la música latinoamericana, porque, como bien dijo la señora, intervienen en su núcleo elementos muy diversos, como bien se señaló, lo indígena, lo africano y lo europeo. Ernesto Sábato, un escritor argentino, decía que todo hibridaje es siempre fértil. Y esto es cierto. Lo híbrido no debería asustarnos, en tanto y en cuanto significa la reunión de diversos elementos de diversas culturas, pero que finalmente deberían terminar representando nuestra propia esencia. El tango en su origen también es una música absolutamente híbrida. Nosotros decimos, digamos, las grandes inmigraciones que llegaron a Buenos Aires en aquellos años, de toda la Europa ensangrentada por aquellas guerras, constituyeron los elementos primordiales para esta música rioplatense. Nosotros los argentinos decimos que el hombre desciende del mono y el porteño desciende del barco, por las grandes inmigraciones. Pero el tango llegó a constituirse en una música absolutamente representativa de una memoria, de una cultura, de una manera de ser de un pueblo, la gente del Río de la Plata. Y en este caso, entonces, como digo, lo híbrido no solamente es bueno, sino que es hasta necesario. Pero, ¿me puedo extender un poco? Yo quería, sin robar el tiempo a mi compañero y la paciencia de ustedes, hacer algunas reflexiones respecto de una categorización de la música que me parece interesante que tengamos presente. Están usándose palabras como la fusión,
que yo creo que más que música de fusión es música de confusión, porque sí, en definitiva, digo, son músicas producidas en una oficina de marketing, donde en realidad el poder hegemónico es el que finalmente termina dando las características de esa música, y los ingenuos que piensan que esto es una fusión terminan siendo esclavizados por esta situación. En este sentido, hay una categorización, como decía, respecto de la música. El título de este encuentro era Lo popular, lo erudito, lo tradicional y lo moderno. Respecto de lo popular y lo erudito, yo quisiera comentar que en realidad hay tres músicas o tres actividades artísticas. Una de ellas es lo que llamaríamos la música del pueblo. La música del pueblo es aquella manifestación artística, poética, musical y plástica que surge del mismo pueblo, de los integrantes de una comunidad, y acompañan la vida cotidiana, así como aquellas antiguas tribus tenían sus cantos de guerra, de fecundidad y de alabanza a los dioses. La música del pueblo, la que surge del pueblo, no tiene diferencias entre consumidores y productores. Los mismos integrantes de la comunidad generan esta música y ellos mismos la disfrutan y la reciben. Es lo que llamaríamos el folclore, que está en vías de desaparición. Esta música pertenece a las clases generalmente carentes de ilustración, y como dije, son actividades artísticas que acompañan la vida cotidiana de ese pueblo. En el otro extremo tendríamos la música que llamaríamos de autor, es decir, la música individual. En tanto y en cuanto la música popular tendría que ver, no popular, la música del pueblo sería una música de naturaleza colectiva. En realidad surge de un inconsciente colectivo. Todos generan esa música y todos reciben esa música, todos comparten esa música. En el otro extremo, decía, está la música llamada de autor, lo que a veces se le suele llamar música erudita, término que a mí me resulta un poco antipático porque lo erudito está en muchos aspectos de otras músicas. También hay cierta erudición en la música del pueblo, pero digamos, la música de autor es una música individual, es la opinión de un artista, su opinión del mundo, y la deja plasmada en una pintura, en una música, o en una poesía, o en una prosa. Esta música requiere de conocimiento técnico, requiere de un esfuerzo de construcción, y es propio de ese individuo. Estas músicas no están reñidas entre sí, al contrario, muchas veces se nutren unas a otras. La música llamada erudita, la música de autor, muchas veces, y en el mejor de los casos, se nutre de la música popular, de la música del pueblo. Desde la Revolución Industrial aparece otra música que sería la música para el pueblo, que no es la música del pueblo. La música para el pueblo, lo que normalmente llamaríamos música comercial, que es la generada en oficinas de marketing y que utiliza compositores profesionales y que está dirigida a un público improductivo artísticamente, pasivo, y que recibe estos productos pseudoartísticos que generalmente vienen absolutamente con el sello del poder dominante. Esta música no solamente estupidiza, sino que, lo que es peor, quita la capacidad de la identidad. La gente se identifica con esta música. Las gentes se identifican con esto y pasan a una categoría de servidumbre imitativa. Digamos, terminan pensando como el poder hegemónico, quieren parecerse al poder hegemónico, terminan en una condición de esclavo. Esto los hace mucho más maleables, mucho más manejables, y
esta producción pseudoartística está absolutamente dirigida a la demanda y al mero comercio. Quiero hacer esta reflexión porque a veces se supone que la música mal llamada popular, la música del pueblo porque surge del pueblo, respecto de la música erudita nunca deberían sentirse como un versus, una música versus la otra, al contrario, una nutriría tal vez a la otra. Lo que sí deberemos estar atentos, y tal vez esta sería mi reflexión, y con esto concluiría, sobre todo un mensaje a los músicos jóvenes, y quizás a todos, que estemos atentos y vigilantes para ver en qué música estamos enrolados, qué es lo que aceptamos como verdadero hecho artístico y qué es lo que aceptamos como una música que representa nuestra memoria y nuestra historia. Estoy convencido que un pueblo no tendrá futuro si no tiene pasado. Muchas gracias, maestro. Maestro Rodríguez, sus opiniones. Bueno, realmente es difícil opinar después de las palabras de un maestro como Medero. Yo soy un músico más práctico que teórico. Y realmente este tema de la primera reflexión, las raíces musicales y los fundamentos de nuestras músicas. Las raíces musicales es aquello que llamamos o que solemos llamar, tengo entendido, lo autóctono. Lo autóctono quiere decir lo propio, lo que es de un lugar. Si fuéramos a ser muy investigativos con eso de lo autóctono, sabe Dios de dónde sabe lo autóctono, porque habría que empezar por ver dónde apareció el fenómeno musical ya como especulación, como actividad humana, como actividad de los hombres. ¿Dónde surgió eso? Es muy probable que eso haya pasado cuando el estrecho de Bering y América se unía con Asia, por ahí hayan pasado migraciones que ya traían posiblemente formas musicales, porque se da la coincidencia de que formas musicales, las formas musicales más primitivas, son muy parecidas y generalmente son basadas en estructuras sonoras de 5 sonidos, que es lo que le llaman la música pentáfona. Entonces eso se da en África, eso se da en China, eso se da en América, eso se da en tantas partes diferentes, y de ahí surge todo, y de ahí cada región, cada pueblo, producto de sus características, de sus investigaciones, unos ahondaron más en los instrumentos de percusión, otros en instrumentos de viento, pues fueron cada pueblo desarrollando sus aptitudes, sus inclinaciones, su propia autoctonía. Después empiezan a mezclarse las músicas. De un sitio viajan a otro por diferentes razones, a veces por razones muy pacíficas y a veces por razones de dominación, como es el caso de el encuentro de las culturas. No me gusta llamarlo el descubrimiento de América, porque América ya estaba descubierta por los americanos. Ahí es cuando lo autóctono americano, que ya cuando llegó Colón y esa gente era muy, pero muy diverso, empieza a mezclarse con las formas musicales de los dominadores, que era una cultura tecnológicamente en algunos sentidos más desarrollada y que acabaron imponiendo en muchos órdenes de la sociedad sus puntos de vista. Sin duda, bueno, no teníamos la guitarra. Yo creo que ha sido una buena adquisición de ese encuentro, que tengamos guitarra.
no todo fue malo. Hubo cosas buenas. Tampoco creo que teníamos el bandoneón. Otra cosita buena. Los instrumentos de fuelle que empezaban, que a través del aire se producían sonidos. La evolución de eso trajo los instrumentos como el bandoneón que toca el maestro Medero. Eso es lo adquirido, digamos. Yo soy de un país donde lo autóctono no existe prácticamente, es pura teoría, pura especulación. Por ahí excavan y encuentran unos pedacitos de cosas y a alguien se le ocurre decir, esto era un instrumento que tocaban de esta o de otra manera. Nadie sabe, nadie puede garantizar si eso es así o no es así, porque en mi país lo autóctono fue barrido por la ambición y por la codicia de los dominadores. Fue desaparecido, incluso no solo los pueblos y las cosas que hacían la gente que vivía entonces en Cuba, incluso los mismos cubanos autóctonos fueron prácticamente desaparecidos. Entonces quedaron algunos, escondidos en las montañas de Oriente, en lugares inaccesibles, quedaron algunos, y todavía tienen un poco de descendencia, pero de su propia cultura, de esa cultura original, no se sabe nada. Entonces nosotros somos un pueblo en el que hay dos corrientes que se funden, que es lo que viene de España, que eran los conquistadores, y luego lo que nos traen, la maravilla imprescindible que nos traen los esclavos africanos, que es ese sentido del ritmo, es ese sentido del desplazamiento, de la especulación ritmática, y que al fundirse esas dos formas de hacer cultura, esas dos formas de hacer música, lo que nos venía de Europa y lo que nos legó África, es que se forma lo nacional, digamos, cubano, que es un eclecticismo, es una fusión no comercial, una fusión natural, que es la confluencia, el resultado de la confluencia de dos culturas, una verdadera fusión de culturas, que nosotros, hubo un sabio en Cuba que le llamó a eso sincretismo. Ese sincretismo es cuando de dos elementos sale un tercero con una propia personalidad. De ahí sale nuestra música, que es una música mestiza, como es nuestra sangre, la sangre de los cubanos, y como creo que a estas alturas es toda la música y es toda la sangre de toda América. Después de escuchar sus intervenciones, reconociendo que somos hijos de la mezcla, es muy importante también discutir, maestros, después de mirar un poquito hacia atrás y ver las raíces, también mirar el presente. Y quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes? Ya el maestro Mederos da unas puntadas. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la música hoy? Naturalmente los procesos culturales son dinámicos, no son estáticos, se van nutriendo, se van recreando, se van renovando. Ustedes llevan más de 30, un poquito más de años en la música. ¿Cómo ven esas construcciones? Gracias por lo de 30, bueno. ¿Cómo ven esas construcciones y esas transiciones de la música hoy? Maestro Medero. Sigue siendo delicada y complicada la pregunta. Yo no quiero mostrarme ante ustedes pesimista, porque no lo soy, pero tampoco soy ingenuo.
y creo que no hay que ser ingenuos, y creo que la raza humana está atravesando un periodo complicado, más allá de su cultura y su música. La raza humana creo que está apostando, apuntó una brújula hacia una dirección que es quizás un poco suicida. Si me permiten, yo voy a hablar específicamente de la música de la que sí conozco un poco, y es el tango, y sacaremos conclusiones si esto que yo voy a comentar podrá aplicarse a otras músicas o no. Yo creo que sí. Cada vez que comento estas cosas, como el tema es escabroso y muy espinoso, genera irritación, tal vez en aquellos que tienen una esperanza un poco más ingenua, un poco más infantil. Muchas veces me preguntan cómo está el tango, el estado de salud del tango, y yo creo que está en estado de coma. El tango llegó a ser, justamente como producto híbrido de toda la diversidad de culturas europeas y criollas, una música absolutamente genuina y representativa del espíritu del hombre de las ciudades al costado, a la orilla del Río de la Plata. Pero hacia los años 60, y quizás podría poner ese dato como algo bastante cierto, sentí que el tango empezó a decaer, a no generar nuevas propuestas, más allá de figuras emblemáticas como la del músico que seguramente todos conocerán, Astor Piazzolla, que embanderó una vanguardia en aquellos años y que muchos, inclusive yo, abrazamos con mucho fervor en aquellos años. Pero el tango en sí, digamos, toda la cultura del tango, lo que no era la idea de Piazzolla, ese tango empezó a agrisarse. Los medios de comunicación cómplices también con el poder hegemónico intentó pulverizar y borrar de nuestras memorias esas músicas, y esto lo han logrado. Programas putrefactos como el Club del Clan, no tienen ustedes que conocerlo, pero son esos programas televisivos con que infectaron nuestras conciencias y nuestros gustos, donde implantaron gustos generalmente de origen anglosajón, y no tengo nada contra el pueblo anglosajón, pero digo, esas músicas que venían absolutamente con una categoría que ni siquiera era artístico, nos implantaron poco a poco, como decía antes, la conciencia del servilismo imitativo. Teníamos que pensar como pensaba nuestro amo y nuestro patrón. Entonces, dimos las espaldas a nuestra propia cultura, y el tango sufrió estas consecuencias y se replegó, porque el tango no quiso ser cómplice de esto, no se quiso adaptar a estas modas, y fue recluyéndose en algún sitio oscuro. La tradición implica el pasaje del conocimiento de una generación a la siguiente. La tradición es transmisión de noticias, eso significa tradición. Una generación elabora ciertos conocimientos, ciertas experiencias, y se la traslada a la siguiente, y así sucesivamente. Esas experiencias artísticas o científicas o de todo tipo de conocimiento en general se van enriqueciendo, se van mejorando. El tango no se siguió trasladando de generación en generación, quedó detenido en aquellos años, su lugar quedó ocupado por estas bastardas músicas con que nos empezaron a llenar los espacios. Como decía, los medios de comunicación cómplices tampoco daban el espacio a esta música, y la solución no era un decreto que dijera, que exigiera que las emisoras tenían que difundir más tango. La gente ya dejó de interesarse por esta música, salvo aquellos viejos músicos y aquellos viejos integrantes de la comunidad que sí amaban a esta música. Las nuevas generaciones nacieron en una especie de páramo donde el tango era una música de viejos y que ya debería ser superada y abolida. Todas esas generaciones, la dictadura militar en nuestro país también colaboró en borrar toda esta historia y todas estas formas de cultura. Se instaló una nueva forma de gusto musical, absolutamente corrompido,
y el tango quedó en el recuerdo. Hoy en día la gente ingenuamente me dice, pero el tango está de moda. Justamente, una cultura no se pone de moda. Lo que se pone de moda después se pone en liquidación, ustedes ya lo saben. Gracias, maestro. Entonces, perdón, quiero terminar. Entonces, lo que está de moda no es una cultura. La cultura no necesita ponerse de moda. La cultura es algo vivo que está en la mesa de todos los días y en todas las gentes. Hoy el tango es un producto recluido para los melancólicos, los especialistas, los amantes de esa música o esos productos absolutamente bastardos para el turismo desprevenido. En este sentido, yo veo la historia y el desarrollo de esta música o la involución de esta música, y en realidad creo que también no solamente es un fenómeno en el tango, sino en otras músicas que también están afectadas por esta despiadada depradación que ejerce sobre los pueblos latinoamericanos, o dependientes en todo caso, que ejerce el poder dominante. Es a eso, vuelvo a insistir, y no quiero hacer de esta charla una exposición meramente ideológica, pero yo creo que no se puede eludir lo ideológico de ninguna actividad del ser humano. Yo cuando subo a tocar música, con mi bandoneón, tengo muy clara cuál es mi ideología y tengo muy claro qué es lo que tengo que tocar y cómo tengo que tocarlo. Entonces digo, vuelvo a repetir lo que dije antes, estemos atentos y vigilantes y no comamos esa mierda que nos quieren hacer comer. Maestro Rodríguez. Bueno, los procesos creativos, los movimientos musicales, los viejos y los nuevos caminos. Estamos en un momento de la vida muy especial, para seguir un poco la rima de Rodolfo. Es tan especial que no se sabe ni siquiera si la vida va a continuar. Imagínense la música. Es un momento, yo creo que una de las razones por la que estamos así es quizás por el mal uso que hemos hecho de algunas maravillas tecnológicas. El hombre ha evolucionado mucho tecnológicamente, pero quizás filosóficamente no está a la altura de las maravillas que es capaz de inventar. Es capaz de especular filosóficamente, pero de lo que sí es obvio que no es muy capaz es de poner en práctica una madurez, un sentido de la solidaridad, un sentimiento altruista que domine y que determine la existencia colectiva de la humanidad. La música actualmente es en gran medida, es un fenómeno de mercado. Como dice Rodolfo, gran parte de la música que se escucha se planifica, se elabora en oficinas de marketing. A veces hasta los músicos que van a dar la cara los escogen y no hace falta ni siquiera que canten o que hagan nada. Con ser bonitos basta. Ha pasado, no es una exageración, ha sucedido. Por loco que parezca,
ha sucedido. Y nos han vendido eso a nivel global como una cosa maravillosa. Bueno, los responsables de eso son los responsables también del fenómeno ecológico que se está dando ahora en el Golfo de México y de otros desastres que ocurren por ahí. No quiero politizar esto. El caso es que la tecnología es determinante, pero por eso yo tengo un grupo acústico. A mí me gusta la música acústica. Me gusta lo que son capaces de provocar, el sonido que es capaz de provocar un instrumento. Me gusta lo que se genera cuando un grupo de personas toca sin necesidad de enchufarse, y esa música, esas ondas que llegan a las personas que están cerca, no hay un disfrute más pleno de la música que ese que se produce con el contacto directo de la música. Bueno, para cantarle a 30 o 40.000, obviamente necesitamos micrófonos, incluso para comunicarnos ahora, porque los que están ahí detrás no nos escucharían. Es cómo usar la técnica, en función de qué. No se trata de la técnica no tiene un pecado original. Los pecadores somos los que la usamos. En función de qué la usamos. Para difundir, para amplificar qué es el pecado de la técnica. Pero obviamente fuera de lo económico, algunos vemos que la música sigue siendo un factor fundamental social, de construcción social. Esta mañana en la inauguración veíamos diferentes escuelas de música, niños y jóvenes en todos los países de Iberoamérica tocan, cantan, interpretan diferentes melodías e instrumentos. Entonces, la música sigue siendo igual, fuera del mercado, una fuerza social. Yo quisiera preguntarles cómo ven ustedes esa transición también desde lo social de la música y cómo ven que puede ser un elemento de integración entre nuestros países. Maestro Mederos. ¿Cómo vemos la música hoy como factor de transformación social y como elemento de integración regional? ¿Cómo vemos la música hoy como factor de transformación social y elemento de integración regional? Debería en realidad reflexionar yo en soledad un poco esta pregunta antes de comentárselas a ustedes. Sí, en general yo soy muy reflexivo y no intento analizar un poco lo que voy a decir. Pero yo creo que la música es una manifestación a nivel artístico, a nivel sensible, estético, una manifestación de lo que le pasa al hombre. Yo no sé si la música es un elemento de integración social o de modificación de la sociedad. En todo caso, creo que es una manifestación de lo que le pasa a la sociedad. Creo que es una resultante. Cuando usted decía más allá del mercado, yo no diría tanto más allá, porque me parece que el mercado nos está sepultando. Es muy difícil escapar a ese perverso mecanismo del mercado. Ya casi todo se ha mercadeado. Hoy hablaba con mi amigo y me decía él que me veía como una imagen medio como de Quijote, en tanto y en cuanto yo acometo acciones que están absolutamente fuera de cualquier mecanismo comercial.
Y en este sentido, sí, quizás sea un poco quijotesco lo mío. No me rijo, estoy fuera de cualquier mecanismo y evaluación que hace en general la sociedad y sus mecanismos para evaluar un producto artístico. En ese sentido, estoy como fuera del sistema. Pero es muy difícil estar fuera del sistema. Yo pienso que ¿qué cosa está fuera del sistema? Todo está mercadeado, todo está manejado brutal y sutilmente en un sentido absolutamente alienante, de manera que la música que se produce también es una manifestación de ese desorden. Yo cuando en un momento dije que el ser humano, tengo la sensación que ha perdido su rumbo, y no lo estoy diciendo ni desde un punto ni religioso, ni místico, ni nada, digo, su rumbo como ser humano, como merecedor de la felicidad, y la felicidad es la convivencia pacífica y la producción de bienes. Esto es para mí la meta que tendría que tener el ser humano. Me parece que está remando para un puerto que no es ese. Y amparado en esta especie de locura de la tecnología y de la hipertecnología, donde pareciera que si la tecnología es de avanzada es mejor, y si es nueva es mejor. La palabra nueva, que también es una palabra que maneja el imperio, es algo que se antepone a todo. Esto es un micrófono nuevo. Hay un nuevo electrodoméstico. Todo lo que es nuevo pareciera que tiene un valor agregado y que lo hace mejor. Optamos siempre por lo nuevo y siempre estamos despreciando lo que en realidad tiene verdadero valor. Lo nuevo es algo que nos maravilla y entonces quedamos apresados en una especie de gelatina donde no nos podemos mover salvo buscando lo bueno, lo nuevo, mejor dicho, lo nuevo, y lo nuevo tiene que ver con una cuestión cuantitativa. Hoy en día el hombre se maneja cuantitativamente. ¿Cuántos gigas carga tu computadora? ¿En cuántos minutos puedo llegar a tal ciudad? Porque ahora está la autopista. ¿Cuántas horas le puse en avión a tal lado? Pareciera que la velocidad y la cantidad es más importante que la profundidad y la calidad en las cosas. Entonces, tengo la sensación que la música por sí sola no va a resolver estas cosas y que en todo caso la música es una consecuencia de esto y es un espejo donde uno puede mirar tal vez las relaciones sociales. Gracias, maestro. ¿Qué opina el maestro Silvio Rodríguez? Bueno, lo primero es que coincido completamente con todo lo que ha dicho Rodolfo, es obvio. Sí, hay una cosa que es la música como la música inefable, la música inexplicable, el hecho de la música, que en sí mismo es una maravilla que crean los humanos, ¿no? Y que tiene un valor maravilloso. Ese valor está basado en muchas cosas, en un sentido estético, en el equilibrio, en todo eso que transmite, que nos hace sentir la música. Pero la música, cuando se analiza en la sociedad, dentro de la sociedad, jugando una función social, también hay una ética, no solo una estética. Y la ética empieza por la oportunidad de tener acceso a la música, no solo como oyente, sino también como hacedor de música. Entonces, la música tiene que ser parte del proceso de educación de las sociedades. Tienen que existir escuelas de música, porque en todas las salas, en todos los barrios, en todas las ciudades, pueblos, hay montones de genios de la música que se van a morir sin que nadie sepa que lo fueron. Entonces, ese derecho que tenemos a la música también es muy importante. Hay que hacer escuelas de música, hay que crear, hay que gobernar. Eso es parte de gobernar de cara a la realidad del pueblo, ¿no?
Eso es parte de una forma, de una filosofía, de una manera de pensar, de una manera de sentir, de una manera de ser consecuente con el prójimo, con tus seres queridos humanos, que somos todos. Eso, hacer escuelas de música, eso es el compromiso humano que quienes gobiernan, quienes hacen música y quienes la reciben, tenemos y en lo que tenemos que participar absolutamente todos. Bueno, y si entramos en otro elemento que es fundamental en esta discusión, y de hecho porque muchos músicos nos están viendo, nos están escuchando. ¿Cuál es el rol del músico hoy? ¿Cuál es esa visión del músico hoy? ¿Cómo se ve y cómo también en gran medida se deslinda de lo fantasioso, o sea, lo fantástico, o digamos, lo extra a aquella visión del músico como ciudadano, ¿cierto? Del músico como pensador. Entonces, ¿ustedes cómo ven el rol de músico hoy? ¿Cómo ven además ese balance entre la dimensión productiva del músico y la dimensión estética? Cualquiera de los dos. Vamos a invertir la corriente, la dirección de las charlas. Los músicos que piensan, bueno, realmente para producir música y para hacer buena música no hay que ser un teórico, realmente, ¿no? Hay músicos que sí, que han pensado, no solo músicos, artistas excepcionales, que además de hacer muy buena música o muy buena pintura, como el caso de Kandinsky pudiera ser, y en el caso de la música como el caso de Stravinsky, que fue un fenómeno, fue una frontera prácticamente entre una época y otra, y además era un hombre que era capaz de elaborar, de poner en palabras por qué hacía las cosas. Esa facultad, ese valor agregado que tienen algunos artistas de tener la facultad de explicar con claridad lo que hacen y por qué lo hacen. Eso es algo excepcional, porque la mayoría de los músicos realmente, sencillamente se dedican a hacer música. Y a pensar, sí, en que les gusta más esta que aquella y a tratar de aprenderse o de emparentarse musicalmente con lo que más les atrae. Pero no explicarse el fenómeno, la parte científica que tiene, sin duda, el fenómeno musical. Afortunadamente, yo trabajé, o sea, recibí clases y durante mucho tiempo he estado cerca de un músico excepcional, realmente, de esos pocos que surgen y que son, además de ser grandes músicos, son capaces de explicárselo y de explicártelo todo, que es Leo Brouwer. Leo Brouwer es capaz de explicar cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa, y hacértela ver inmediatamente, de las maneras más ingeniosas y creativas que cualquiera pudiera imaginar. Un solo ejemplo, él escribió una obra para guitarra, una secuencia, como una especie de suite para guitarra que se llama De Bach a los Beatles. Y es tomando elementos, música de Bach y haciendo un recorrido por la música, por distintos hitos, por distintas épocas, hasta llegar a la música de Lennon y McCartney. Yo creo que aquí dice, ¿cómo ha sido ese diálogo en la evolución de la música de Buenos Aires? Yo pudiera hablar un poco de La Habana, pero de Buenos Aires me parece que es usted, maestro, el que tiene que explicarlo.
Desde su origen en las calles hasta sus propuestas modernas más elaboradas. Yo creo que también usted habló un poquito de eso, ¿no? Hace un rato. Cuando hablaba de la historia del tango. Sí, sí, bueno, el componente de hibridación, ¿no? Claro, Nos ha ustedes quedado sin se me voz. adelantaron a la siguiente pregunta. Sí, Se me adelantaron a la... adelante. Ese es el problema de darle un guión a los que van a participar. Exactamente. Se me adelantaron. Y es precisamente, maestros, después de hablar de el artista, hablar de cómo ven ustedes esas tensiones, pero al mismo tiempo esas relaciones que están surgiendo en la música hoy. ¿Cuáles son esas tensiones y esas relaciones? Y cómo de todas maneras también los elementos modernos se incorporan a un movimiento musical hoy. ¿Cómo ven ustedes esas propuestas también de fusión, de hibridación? ¿Cómo ven ese rol de nuestras músicas que igual está en diálogo, está en integración y representa pues también la diversidad de lo que somos? Si me disculpa, yo no di vuelta a la hoja todavía. Voy a referirme al tema anterior y en este caso yo quiero hablar sobre la música y su herramienta que es el músico, porque de esto fue lo que se propuso en la pregunta anterior. Yo creo que la música no es solamente un hecho para la distracción o meramente agradable. A veces se tiene la idea se dimensiona a la música de una manera muy curiosa y se piensa que la música es para entretener, para llenar espacios vacíos en el día, y yo no creo en esto. Yo creo que ningún religioso haría su reverencia solo porque está aburrido o porque le sobran algunos minutos en el día. Yo creo que la música debiera ser casi como una religión, debería ser como una unción, debería ser como lo más importante que uno hace, esas cosas que hace en el día. La música refleja estados de ánimo, pero también propone ideas. No todo lo agradable es música. Muchas veces escucho que la gente dice, el canto de los pájaros es música. En realidad no es música. Eso podrá ser un sonido agradable, como el ruido del arroyo o del viento, pero eso no es música. La música es un hecho que produce un hombre y va dirigida a otro. Es un hecho absolutamente racional, más allá que sea con conocimientos o no, instintivo o especulado, pero es un hecho que se construye desde una persona y se dirige a otras. La música es un hecho para compartir y la música es un hecho que transmite ideas. Cuando la música es demasiado agradable o meramente agradable, yo sospecho. Soy de los que creen que al público hay que traicionarlo permanentemente. Yo creo que la música nos debe poner en una situación de crisis y que cada uno, cada vez que se enfrentó a un hecho artístico, en este caso la música, no debería quedar igual antes que después. Si esa música no nos atraviesa con su verdad y no nos desestructura y no nos genera preguntas, pues esa música no ha servido. Esa música es del imperialismo. Coincido 100%. Me parece que soy, aparte del lamentable músico que soy, pero bueno, lo que hago, sea lo que sea, es muy consecuente con lo que acaba de decir el maestro. Bueno, maestro, y en el tema de las fusiones, de las hibridaciones, de las mezclas, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve en el tema de nuestras músicas iberoamericanas? Estas fusiones que se están dando entre diferentes ritmos, entre diferentes lenguajes, en apropiación también de otras tradiciones musicales. ¿Cómo la ve?
una de las cosas que decíamos, que decía el mismo Leo Brauer en aquellas clases que nos daba en los años 70 en el grupo de experimentación sonora del ICAI, era que las influencias eran buenas cuando uno era capaz de ser consciente de ellas, cuando uno tenía una relación crítica con lo que escuchaba. Y eso es una gran verdad, porque entonces uno es capaz de discernir y de escoger con conciencia lo que le gusta, lo que no le gusta, y discernir por qué una cosa le gusta y por qué no le gusta. Yo creo que esa actitud alerta es una actitud que debemos tener todos los músicos. Yo creo que de cierta forma los que han estudiado música, no creo que sea una cosa que dependa del gusto de haber estudiado o de no haber estudiado, porque he conocido músicos que han estudiado que son muy colonizados y conozco a muchos músicos que no han estudiado nunca y que son muy verdaderos. Es un problema de actitud, de ser crítico, de ser también autocríticos. Y me parece que cualquiera que se tome la música en serio, o lo que hace en serio, cualquier cosa que se haga, tiene que ser así. Uno tiene que ser crítico, tiene que ser autocrítico, tiene que ser consciente. Es lo que me parece. Bueno, y ya vamos cerrando para tener un corto espacio de interacción con el público. Y quisiera hacerles dos preguntas finales. La primera es sobre las líricas, ¿no? Es decir, las letras también de nuestras canciones. Alguien lo llamaba en muchas de las canciones de Iberoamérica cardiocentrismo, ¿no? Porque en gran medida en muchas se hablaba de amor, al igual que de muchos otros temas. ¿Cómo ven ustedes también hoy en esas músicas de Iberoamérica, cómo ven ustedes hoy el tema de las letras, de los textos de las canciones? Las letras de las canciones. Mejor pregunta para Exacto. Silvio, que es un poeta y un melodista. Yo solo me dedico a la música. Yo creo que, sí, es verdad, son canciones, sí, es verdad, él dice Playa Girón, es una canción donde me preguntaba justamente cómo se hacía una canción, en qué tenía que pensar a la hora de hacer una canción. Es una canción que va explicando el proceso creativo, ¿no? Y esa autoexplicación que me voy dando es justamente la letra de la canción. Bueno, la verdad que las mejores canciones para enamorar son los boleros. Tienen ahí su función, esa canción de amor. Todos en algún momento de la vida las hemos comprobado, constatado su utilidad social. Afortunadamente, ¿no? Todos hemos pasado por eso y las generaciones que vienen yo creo que también van a pasar por eso. Pero la sociedad, me recuerda una canción de Pablo Milanés que decía: acuéstate y hazme sentir y derramarme en cada poro de tu cuerpo. Levántate a compartir todas las cosas que nos quedan por vivir. Es un poco esa esencia. No es solo la intimidad, no es solo ese tipo de amor el que mueve a los seres humanos. Existen otros tipos de amores, el amor al trabajo, el amor al derecho al trabajo, el amor, sí, el amor al derecho al trabajo, por supuesto. No es solo querer trabajar, sino tener la posibilidad de hacerlo, ¿no?
y al estudio. Aquí que veo tantos jóvenes, es el derecho que tenemos todos a estudiar. Entonces, todas esas cosas, que es la parte más que estética, ética de la canción, pues tiene que estar en las canciones también, porque en las canciones está ni más ni menos que la vida de los seres humanos. Cualquier tema está en las canciones. Yo creo que no hay un solo tema humano que no esté reflejado en alguna canción. Y eso de maravilloso tienen las canciones. Por eso a veces, a través de las canciones, eso nadie lo ha hecho, pero algún día se hará, contar la historia de un país o contar la historia de un periodo de la historia a través de las canciones. Era un poco el origen de la trova provenzal, que los trovadores provenzales del medioevo lo que hacían era ir andando y recogiendo las noticias. Fulano se casó con Mengana, a la vaca de no sé quién le parió 3 terneros, y así con esas cosas iban haciendo las canciones, iban contando la vida. Las canciones lo que tienen es que contar la vida, y contarla bien, como es. Voy a hacer la última pregunta con 2 elementos, para que voy a hacer la última pregunta con 2 elementos, para que cada uno seleccione cuál de los 2. El primero es algo que creo que sería interesante escucharlos, y es el tema de, estamos en un Congreso Iberoamericano de Cultura sobre música, e igual mostrando cómo definitivamente nuestra integración efectiva también es parte esencial en nuestra integración efectiva, es la integración cultural, y cómo la música nos muestra, no solamente aquello en lo que tenemos diferencias, sino aquello que nos une. ¿Cómo ustedes ven la integración efectiva iberoamericana a través de la música? Y segundo, de una vez, porque el tiempo es corto, ¿cómo ven también aquí con tantos músicos y con tantos representantes del sector, cómo ven el futuro de las músicas iberoamericanas? Porque igual estamos en un presente donde además en este congreso están participando más de 8.000 personas, muchas nos están siguiendo por internet, se está transmitiendo por televisión, es decir, esto tiene un eco muy fuerte, e igual estamos construyendo el futuro. ¿Cómo ven que se construye ese futuro de las músicas iberoamericanas, o qué futuro es el que queremos construir? Bueno, brevemente, el futuro y el futuro de la música será el futuro de los pueblos. ¿Seremos libres o dependientes? Eso es una elección. Eso es una elección, y no solamente una elección, es una tarea también. ¿En qué medida las músicas aportan a la integración? Yo creo que todos los gestos de confraternidad, de hermandad y de encuentro son maravillosos, porque son siempre fecundos, esto es sin duda. Lo que no pienso es que la música sea la salvadora. Yo vuelvo a insistir en que el hombre tiene que trabajar desde lugares muy concretos para resistir en principio y para finalmente destruir esa telaraña en la que nos han envuelto. Y la música será seguramente una manifestación de esto. Y entonces llegará tal vez el día, y ojalá yo pueda verlo, y si no, no importa. Sí, de todas maneras, yo, digamos, como todos nosotros, tenemos decía Jorge Luis Borges que el hombre tiene la rara costumbre de morirse. Y así es. Bueno, ojalá pudiera verlo, porque significa que esto vendría pronto. Ojalá podamos verdaderamente escuchar que nuestras músicas cantan a la victoria y a la libertad y a la felicidad, y no estas porquerías de sometimiento. Realmente queda muy poco por decir. Eso de que sea un canto, de que
o estaremos sometidos o seremos libres. Eso es definitorio. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y todo lo que contribuya a nuestra liberación y a nuestra unión como pueblos latinoamericanos me parece maravilloso. Es lo que tenemos que hacer. Las canciones, la suite para orquesta, los trabajos corales, los solos de bandoneón, los solos de flauta, todo lo que se haga en esa dirección y todo lo que contribuya a un ambiente de verdad, a un ambiente de confraternidad, a un ambiente de cruzar por encima de prejuicios. Tenemos muchos prejuicios también, tenemos que abrirnos. Ha habido periodos de la historia que nos han mal acostumbrado, que nos han llenado de prejuicios, la Guerra Fría, todas esas cosas. Superar todo eso y tener un poco, sin ser ingenuos, tener un poco más el corazón abierto y entregarnos. Yo creo que por ahí está la cosa. El futuro sin solidaridad, sin verdadera confraternidad, sin unión, sin respeto mutuo, no es futuro. Bueno, maestros, muchas gracias. Y amigos, obviamente este auditorio con más de 3.000 personas tendrá muchas preguntas, pero vamos a ser muy democráticos y vamos a tener 3 en diferentes partes del auditorio, ¿cierto? Entonces, en esta primera parte vamos a darle, por favor, vamos a darle la palabra a alguno de los miembros del auditorio, igual en la parte intermedia y en la parte de atrás. Les pido que por favor solamente va a intervenir uno. Entonces, por favor, aquí, qué pena, el amigo del saco rojo, y vamos a la parte de atrás, por favor. Sí, señor. La pregunta es para Silvio. Silvio, ¿qué crees tú que podemos hacer como músicos para salvar el futuro de nuestros hijos, el futuro musical de nuestros hijos o lo que están escuchando? ¿Qué podemos hacer para salvarlos de lo que les están vendiendo, de lo que están escuchando ahora, de lo que los obligan a escuchar? Realmente, si yo tuviera esa respuesta, ahora yo fuera el muchacho de oro. Yo lo que creo es que todos podemos hacer un poco en esa dirección, tratando de tener conciencia y de crearla también, ¿no? Yo creo que el destino de la música y el destino de lo que se va a escuchar no es solo, para nada depende de los músicos, en cierta parte, porque la música está visto que no cambia el mundo. La música es incapaz de cambiar el mundo. La poesía no puede cambiar el mundo. Cuando yo tenía 20 años pensaba así. Ahora, con los años que tengo transcurridos, me he dado cuenta de que la música, la poesía, las artes pueden contribuir a conmover a los hombres, que son los que hacen los cambios. Son los hombres, somos nosotros como hombres, somos nosotros como pueblos quienes hacemos los cambios. Y en la medida en que los músicos, que los albañiles, que los ingenieros, que los camarógrafos y los que hacen las alfombras estemos como pueblo en función de los cambios, lo vamos a conseguir juntitos. Bueno, vamos a la segunda parte del auditorio. Por favor, ¿dónde está mi amigo con el micrófono? Muy bien, vamos a la segunda parte del auditorio, que hay varias manos. Entonces, aquí veo, por favor, pasamos por favor, ¿dónde está el micrófono? Aquí, muy bien.
a una mujer, vamos a ser diversos, a una mujer, por favor, aquí la niña de morado, qué pena con la camiseta morada. Bueno, muy buenos días, una representación desde Bogotá. Bueno, damos primero la bienvenida a ustedes, grandes artistas, personas que llevamos en el corazón. Quisiera preguntar a Silvio, y pues apoyándome en lo que decía el maestro Rodolfo, las letras tienen que ver con la vida, con lo que pasa en la historia. ¿Cómo ha afectado en sus letras al maestro Silvio el proceso de la Revolución Cubana? ¿Qué tanto ha incidido la revolución en las letras que usted hace y cómo el pueblo cubano reconoce estas letras también como medio de protesta? Ya, la revolución ha incidido muchísimo en mis letras porque mi familia no era una familia con recursos, era una familia bastante pobre y es muy probable, yo no sé hasta dónde yo hubiera podido estudiar y desarrollarme si no hubiera existido la revolución, para empezar. O sea, no tienen que aplaudir, es la pura verdad lo que digo, no. Entonces, también me hice hombre, cuando triunfó la revolución yo tenía 12 años, acababa de cumplir 12 años, y toda mi adolescencia, hasta que me hice hombre, transcurrió en la famosa década del 60. O sea, en 1959 yo tenía 12 años. Y toda la década del 60 ahí me hice hombre, que fue la época más cruenta, fue la época más violenta y también de las transformaciones más profundas que ocurrieron en mi país. Yo como joven participé en todo aquello, en la campaña de alfabetización, en la creación de las milicias. Todas esas cosas, lógicamente, eran mi vida. Crecí viendo, respirando, viviendo esas cosas y, lógicamente, cuando agarré una guitarra y empecé a cantar, empecé a contar con mucha naturalidad las cosas que me estaban sucediendo. O sea, no fue una cosa que yo dije, no, mis canciones van a ser así porque yo soy un hombre consciente y el papel de la canción es tal. No, no, esa muela yo no me la dije a mí mismo. Fue natural, era lo que me correspondía. Ahora, aunque yo era un joven muy participante de la revolución, cuando empecé a escribir canciones que hablaban de los problemas de la sociedad y de la gente, canciones que trascendían el tema tradicional amoroso. No me lo propuse como si fueran himnos o como si fueran discursos políticos, porque siempre me pareció que la canción merecía, por ser canción, otro tipo de lenguaje. Y si lo primero que yo quería decir es que este fue un hombre que se sacrificó por su pueblo, lo escribía y decía, sí, pero es que esto es lo mismo que se dice en los discursos, esto es lo mismo que dicen los políticos. Yo tengo la obligación de cantar y de cantar otras cosas. Entonces, en vez de decir, este fue un hombre consciente que hizo lo que su momento histórico demandaba de él, escribía. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Amigos, ha pasado la hora de almuerzo y aquí mi amigo. Vamos a hacer la última pregunta con el amigo acá atrás de camisa rosada naranja, y va a ser la última, amigos, porque ustedes saben que arrancan los próximos paneles en pocos minutos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Felicito a los maestros. Vemos en ellos la gana de transformar un mundo. Hay alguien que interroga y yo quiero interrogarla.
Ministra, con todo el respeto que merece nuestra Colombia, en estos consejos, en estos congresos donde se habla de música, no nos parece como irónico que en nuestras escuelas primarias y secundarias no existan los profesores y la cátedra de música? Gracias. Bueno, esto implica que el foro ha sido participativo. Bueno, amigos, entonces, le contesto al profesor. Profesor, hemos hecho un gran esfuerzo a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, que obviamente el nivel de las necesidades es mucho más alto, pero en este momento hay 722 escuelas de música en el 65% del país. Es decir, de los 1.102 municipios, hay por eso. De todas maneras, vamos a tener foros también para discutir estos temas. Obviamente, hay un tema crítico que es la estabilidad de los profesores, y en eso estamos de acuerdo. Por eso, pero igual con los alcaldes y con los gobernadores, ellos han suscrito acuerdos con nosotros para darle sostenibilidad. Hemos hecho el esfuerzo de apoyar, y de hecho en estos años, pasando de 300 procesos privados, estamos diciendo en este momento existen más de 722 procesos públicos, que están en procesos de fortalecimiento. Entonces, amigos, el respeto es elemental, ¿cierto? Entonces, quisiera agradecerles a todos, a los maestros por acompañarnos, y les pido un aplauso ya para despedir este panel. Muy joven. Aquí el maestro, le estoy diciendo que hace 15 años fui a una de sus últimas presentaciones en Bogotá, y le digo que era muy niña, y él me dice que era su papá el que estaba en el concierto. Muy bien, maestro. Lo hemos esperado en Colombia por años. Un cantautor capaz, como pocos, de conmover con su poesía, su voz y su guitarra a todo un pueblo. Sus canciones han moldeado la sensibilidad de varias generaciones de oyentes. Cantante, poeta y trovador. Pocos músicos logran al mismo tiempo un reconocimiento artístico y el cariño de la gente. Silvio ha llevado a la canción a desarrollos inéditos. Representa la integración y el equilibrio entre la expresión artística y el pensamiento cultivado. Cada grabación de Silvio es un clásico, y sus canciones ya hacen parte de nuestra memoria sonora. Su creatividad sigue vigente, como se demuestra en su nuevo disco, Segundo Día, Segunda Cita, que contiene una canción dedicada a la artista chilena Violeta Parra y otra titulada San Petersburgo, basada en una historia inédita del escritor colombiano Gabriel García Márquez, a quien conoció durante un viaje que realizaron juntos a México. De una cultura, de una manera de ser de un pueblo, la gente del Río de la Plata. Y en este caso, entonces, como digo, lo híbrido no solamente es bueno, sino que es hasta necesario. Pero, ¿me puedo extender un poco? Yo quería, sin robar el tiempo a mi compañero y la paciencia de ustedes, hacer algunas reflexiones respecto de una categorización de la música que me parece interesante que tengamos presente. Están usándose palabras como la fusión, que yo creo que más que música de fusión es música de confusión, porque sí, en definitiva, digo, son músicas producidas en una oficina de marketing, donde en realidad
el poder hegemónico es el que finalmente termina dando las características de esa música, y los ingenuos que piensan que esto es una fusión terminan siendo esclavizados por esta situación. En este sentido, hay una categorización, como decía, respecto de la música. El título de este encuentro era Lo popular, lo erudito. Entonces, queridos maestros, precisamente es muy importante hoy en este congreso, en este panel sobre músicas iberoamericanas, hacerles algunas preguntas o reflexiones para abrir este diálogo. Hoy hemos reiterado que nuestras músicas son el símbolo de la diversidad de nuestros orígenes y de nuestra historia. Precisamente nuestras músicas son la representación de la influencia africana, indígena, europea, y definitivamente no podemos arrancar a mirar el presente sin mirar de dónde venimos. Y por eso la primera reflexión que quisiera situar es cómo analizan ustedes las raíces musicales y los fundamentos de nuestras músicas iberoamericanas. Entonces, le quisiera dar la palabra al maestro Rodolfo Medeiros. Buenas noches, bienvenidos a este encuentro. No es fácil analizar la sustancia de la que está hecha la música latinoamericana, lo tradicional y lo moderno. Respecto de lo popular y lo erudito, yo quisiera comentar que en realidad hay tres músicas o tres actividades artísticas. Una de ellas es lo que llamaríamos la música del pueblo. La música del pueblo es aquella manifestación artística, poética, musical y plástica que surge del mismo pueblo, de los integrantes de una comunidad, y acompañan la vida cotidiana, así como aquellas antiguas tribus tenían sus cantos de guerra, de fecundidad y de alabanza a los dioses. La música del pueblo, la que surge del pueblo, no tiene diferencias entre consumidores y productores. Los mismos integrantes de la comunidad generan esta música y ellos mismos la disfrutan y la reciben. Es lo que llamaríamos el folclore, que está en vías de desaparición. Esta música pertenece a las clases generalmente carentes de ilustración, y como dije, son actividades que, como bien dijo la señora, intervienen en su núcleo elementos muy diversos, como bien se señaló, lo indígena, lo africano y lo europeo. Ernesto Sábato, un escritor argentino, decía que todo hibridaje es siempre fértil. Y esto es cierto. Lo híbrido no debería asustarnos, en tanto y en cuanto significa la reunión de diversos elementos de diversas culturas, pero que finalmente deberían terminar representando nuestra propia esencia. El tango en su origen también es una música absolutamente híbrida. Nosotros decimos, digamos, las grandes inmigraciones que llegaron a Buenos Aires en aquellos años, de toda la Europa ensangrentada por aquellas guerras, constituyeron los elementos primordiales para esta música rioplatense. Nosotros los argentinos decimos que el hombre desciende del mono y el porteño desciende del barco, por las grandes inmigraciones. Pero el tango llegó a constituirse en una música absolutamente representativa de una memoria.